1. Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. Y vamos a leer versículos 16 al 21 de manera alternada. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16 al versículo número 21. Segunda de Pedro, gracias. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16 al 21. ¿Lo tienen ahí, hermanos? Hagamos una lectura alternada y vamos a orar para tener el estudio de la palabra de Dios. Dice así: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Todos? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dios, a través del apóstol Pedro, nos da una verdad acerca de la Biblia, de la palabra de Dios, ¿verdad? Nos habla de las Escrituras y nos da una recomendación, que es lo que vamos a ver en este día. Segunda de Pedro, capítulo 1, vea conmigo ahí, versículo 19, dice la palabra de Dios. Tenemos también la palabra profética más segura, y después nos dice: a la cual hacéis bien en estar atentos, ¿verdad? La enseñanza, hermanos, es, ¿verdad? Hacemos bien en estar atentos a la palabra de Dios. Vamos a ver. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Como tú mismo nos pides en este texto de la palabra de Dios, ayúdanos a estar atentos, no solo unos minutos a la enseñanza, sino permanentemente todos los días de nuestra vida. Háblanos, Señor, enséñanos, edifícanos, que podamos estar agradecidos por el bendito libro que tenemos en nuestras manos. Un libro perfecto, sobrenatural, inspirado por el Espíritu de Dios, para darnos a conocer la verdad, para revelarnos al Dios verdadero. Gracias, Señor. Bendice tu palabra, bendice el estudio el día de hoy. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Veré por algunos minutos nada más, unos 20-25 minutos, hasta donde me quede este precioso estudio de la palabra del Señor. Hacemos bien en estar atentos a la palabra de Dios. Nos da una figura, ¿verdad? Nos hace un comparativo de cómo estar atentos a este libro. Nos dice que debemos estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, ¿verdad? Sin lugar a dudas, tiene que ver, hermanos, con estar de cerca. Si usted está en un lugar en tinieblas y alguien trae una antorcha, ¿qué haría? Acercarse, ¿verdad?, al que tiene esa antorcha y estar permanentemente a su lado, siguiendo con atención, ¿verdad?, lo que esta antorcha ilumina. Hay tres razones, hermanos, que debemos estar atentos a la palabra de Dios. Muy atentos, ¿verdad? Hacemos bien en estar atentos a la palabra de Dios. Le voy a decir las tres cosas. La primera, y le vamos a ir viendo uno a uno, debemos estar atentos a la palabra de Dios porque esta nos da testimonio de Cristo, ¿sí? Porque esta nos da testimonio de Cristo. Número dos, debemos estar atentos a la palabra de Dios, ¿sí, hermanos? Número dos, por su exactitud profética, ¿sí? Si hay un libro que tiene perfección en la palabra de Dios, la Biblia dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Una de las virtudes que describen a la palabra de Dios es su perfección, y es perfecta y exacta, ¿verdad?, en todo lo que dice. Entonces debemos estar atentos por su exactitud profética. Dije, porque ella nos da testimonio de Jesucristo. Número dos, por su exactitud profética. Y número tres, por su inspiración divina. Por su inspiración divina. La Biblia es inspirada por Dios, ¿sí? Vamos a ver esas tres verdades. Número uno, diga estar atentos porque ella nos da testimonio de quién, hermanos? De nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver ahí versículo 16, fíjense bien.
Pedro dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas. Ok, el apóstol Pedro habla acerca del testimonio que él ha dado acerca del Señor Jesucristo y de su primera venida. Dice, y no lo hemos hecho siguiendo fábulas artificiosas. Eso significa, ¿verdad?, historias mentirosas y creativas. ¿Sí? Historias mentirosas y creativas, ¿verdad? Fábulas artificiosas. Cuando hablamos de Jesús no hablamos de fábulas, no hablamos de leyendas, no hablamos de, pues por ahí dice la gente, estamos hablando de la verdad, ¿verdad? De la verdad. Dice, no vamos a dar testimonio, dice Pedro, a ustedes de algo que escuchamos, de una fábula artificiosa, ¿verdad? De la imaginación del hombre, de los inventos del hombre, de las leyendas de la gente, ¿verdad? De una psicosis, ¿verdad? Que nos hizo alucinar y ver algo, sino que lo que hablamos es verdad, y ahorita nos va a decir por qué. Entonces, la Biblia nos da testimonio acerca de Cristo, y quiero que vean que el apóstol Pedro, los apóstoles, ¿verdad? Muchos de ellos nos escriben habiendo sido testigos presenciales de Jesús mismo. Hubo quien no vio a Jesús directamente, presencialmente, no fueron testigos, ¿verdad?, de él presenciales, pero si uno de los que estuvo ahí y lo vio y lo palpó y lo tocó y lo contempló, fue el apóstol Pedro. Y él, vea lo que dice, versículo 16: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas. Entonces, ¿cómo? Sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Quiero que noten, aún en las leyes terrenales en algunos países, los testigos presenciales de un hecho, aquellos que van a dar testimonio de algo, se les pide que hayan usado dos principalmente de sus sentidos, que es la vista y el oído, que hayan visto y que hayan escuchado. ¿Sí? Eso le da más valor al testimonio de algunos testigos presenciales, que escuchó, que vio, ¿verdad? No, pues yo vi y escuchó los disparos, no, quién sabe. No, pues quién sabe si dispararon entonces, ¿verdad? Yo vi como que dispararon y lo vio, no lo vi. Pero cuando alguien dice, vi que dispararon, oí los disparos y los vi, ese testimonio tiene mayor validez. ¿Sí? Lo que vimos y escuchamos. Vea lo que dice entonces el apóstol Pedro. Él habla de estos dos sentidos bien abiertos y bien claros acerca de Jesús. Vea nuevamente el versículo 16. Después de fábulas artificiosas dice, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. ¿De qué nos habla? Que vieron a Jesús, ¿estamos de acuerdo? Lo vieron. Y entonces son testigos ¿qué? Oculares, presenciales, que vieron al Señor Jesús. Además nos dice cómo lo vieron. No solamente vieron su humanidad, pero ¿de qué nos habla y qué vieron? Vimos con nuestros propios ojos su ¿qué? Él es el Señor, ¿estamos de acuerdo? Él es Dios en carne, hermanos. Y vieron su majestad. ¿Alguien sabe a qué se refiere cuando vieron su majestad? Lo vieron en su gloria, en Él es el Señor, en su majestad, cuando estuvieron en el monte de la transfiguración. ¿Sabe este pasaje de la Biblia? Mateo, ¿verdad? La Biblia nos habla en Mateo 17, donde ahí Jesús va con dos discípulos a la parte alta del monte. ¿Quiénes eran? ¿Alguien recuerda? Juan y Pedro. Y la Biblia dice que ahí se transfigura delante de ellos. Jesús se ve de una manera gloriosa. Ahí en esa transfiguración, ¿verdad? Se ve a Moisés y a Elías. Pedro los ve ahí, ¿verdad? Y dice, con mis propios ojos lo vi. Hubo dos apóstoles que se dieron a la tarea de decir que fueron testigos, que vieron y oyeron acerca de este asunto. Fue Pedro y Juan. ¿Sí? No lo olviden, fueron Pedro y Juan. Y dicen, lo vimos con nuestros propios ojos, versículo 16. Ahora vea conmigo el versículo 17. Pues cuando él recibió de Dios, Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria, ¿una qué? Ahora habla de una voz que decía, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros, ¿qué dice? Versículo 18, oímos esta voz enviada del cielo. Entonces, no solamente vi, pero oí. Ahí estábamos, ¿verdad? Vea un poquito más adelante, versículo 18, nosotros oímos esta voz enviada del cielo. ¿Cuando qué? ¿Qué dice después? Estaban presentes, ¿sí?
con él en el monte santo. Esto usted lo puede ver en Mateo 17, del 1 al 7, ¿sí? Esta voz, ¿verdad? Este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Vieron a Jesús resplandecer, ¿verdad? Lo vieron ahí transfigurarse gloriosamente delante de ellos. Entonces, lo que Pedro escribe, voy a eso, no lo escribió siguiendo fábulas, leyendas, y además de eso, fue testigo presencial. Vio y escuchó. ¿Sí estamos ahí, hermanos? Va rápidamente, Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1. Le voy a leer versículo 1 al 3, sígalo con su vista. Dice: ahora este es Juan, fíjese cómo ellos dos son los que nos relatan con claridad. Vimos y oímos este asunto. Y Juan añade unas cositas más, fíjese. Primero de Juan 1:1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Parece absurdo, ¿verdad? ¿Con qué viste? Parece que esa frase no debería, lo que vimos con nuestros ojos, pues ¿con qué ves? Lo que está diciendo es que fue físicamente visible, ¿sí? Que no fue una visión, que no fue lo vi en sueño, no, lo vi físicamente con estos dos, ¿verdad? Lo vi. Ok, fíjese bien, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado. Esta palabra contemplar significa ver de cerca y con detenimiento, ¿sí? Ver de cerca y con detenimiento. Usted y yo a veces nos vemos de lejos, pero a veces nos vemos de cerca. De repente, mira, el hermano tiene aquí una, ¿verdad? Vemos detalles que no se verían nomás viéndonos de lejos. Y él habla, lo contemplamos, estuvimos de cerca y aún lo vimos detenidamente, ¿verdad? ¿Y quién lo dice? Juan. ¿Quién lo vio más de cerquita que Juan, verdad? Cuando estuvo ahí recostado en su pecho del Señor Jesús, amorosamente, ¿verdad? Junto a Jesús. Y ahí él lo vio. Y luego dice aquí, más adelante añade, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, lo tocaron. No era una visión. El Dios eterno se hizo carne, vino a este mundo y lo vieron, lo escucharon, lo contemplaron y lo palparon. Y ellos escriben, inspirados por el Espíritu Santo, el mismo testimonio que ellos presenciaron. Son testigos presenciales. ¿Estamos ahí, hermanos? Vean el versículo 3, comienza así, de 1 Juan 1:3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, ¿verdad? Entonces no estamos hablando de fábulas, de leyendas, de imaginaciones, de psicosis, de sueños. Estamos hablando, Jesús, el Verbo, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, ¿verdad? Entonces, la Biblia, hermanos, podemos confiar en ella, porque no solamente sí es inspirada por Dios, y lo vamos a ver, pero quienes la escriben, como Pedro, como Juan, ¿verdad?, fueron testigos presenciales del mismo Señor Jesucristo. Podríamos hablar, hermanos, escúchame bien, del libro del Mormón. Hace poco estuve hospedado en un hotel, ¿verdad?, en una conferencia donde nos invitaron, y en ese hotel normalmente usted encuentra gedeones de Nuevos Testamentos, ¿verdad?, de los gedeones, ese librito azul que es un Nuevo Testamento que está en los hoteles. Hoy día ya en ciertos hoteles encuentras el libro de Buda y el libro del Mormón. Ya también lo han introducido para que la gente lea otros libros ahí, ¿verdad? Y antes básicamente era el Nuevo Testamento. Qué tremenda bendición, ¿verdad? Fue tener el Nuevo Testamento, pero ya también se agregan otros libros ahí al respecto. El libro del Mormón, no sé si usted lo ha leído, no se lo recomiendo, no se lo recomiendo lo más mínimo. Pero el libro del Mormón habla de lugares, escuchen bien, habla de lugares, habla inclusive de monedas que no tienen ninguna, no existen, ningún arqueólogo ha encontrado algo como tal. ¿Sí? Menciona lugares que nadie encuentra aquí en la tierra. ¿Sí? Y cuando hablamos de la Biblia, tenemos, ¿verdad?, cosas y testimonios de cosas que existen, donde predicó Pablo, ¿verdad?, la historia del pueblo de Israel, el Mar Rojo. Ahí puede localizar uno geográficamente, arqueológicamente, se mencionan monedas, medidas, todo es real. O sea, no es una fábula. No estamos hablando de la mitología griega, ¿verdad? Oh, dicen que hay un dios, el dios, hay uno con dioses de los griegos, Zeus, ¿verdad? Zeus, y no, estamos hablando de ¿cómo se hace? ¿Tiene cabeza de toro? El Minotauro, ¿verdad? El Minotauro, estamos hablando y empieza la mitología, pero todas esas cosas se dan en un plano supuestamente espiritual, pero nadie lo ha visto.
A Jesús sí lo vieron, amén. Gracias a Dios, ¿verdad? A Jesús sí lo vieron. Si usted piensa en Moisés atravesó ahí el Mar Rojo. Y existe el Mar Rojo, claro, está señalado en todos los mapas, ¿verdad? Ahí está, existió, vino, fue real. El apóstol Pablo vio al Señor Jesucristo, vio un resplandor. Sí, lo escuchó. Dura cosa, pesar cosas contra la guión. Lo vieron y lo escucharon. Moisés ahí arriba, cuando recibió las tablas de la ley, estuvo en la presencia de Dios, entraba tras aquella nube al monte, ¿verdad? A estar en la presencia de Dios. Él mismo quería ver más de Dios y dijo: Señor, muéstrame tu gloria. Y ahí escuchó él y el pueblo escucharon la voz de Dios cuando les entregó la ley en el monte Sinaí. Hermanos, el testimonio de Dios no es una fábula, es evidente. El Señor se muestra, el Señor se deja oír porque es verdad. ¿Ven, hermanos? Entonces, el testimonio de Cristo nos lo da la Biblia, y por eso hay que estar atentos a hombres como Pedro y Juan, que lo vieron, lo escucharon, lo palparon. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. Ok. Te voy a mencionar algo final, casi de la enseñanza también, casi también. El testimonio de Dios, usted lo va a encontrar en muchas maneras, en la creación, pero aún en las culturas. Por ejemplo, ¿sabía usted, verdad, que no nada más se trata de que los que testifican de los eventos de la Biblia no solamente son los creyentes? También los no creyentes pueden dar testimonio de acontecimientos y hechos que la Biblia habla. De hecho, hay muchos historiadores no creyentes que dan testimonio de que existió Sodoma y Gomorra, y que Sodoma y Gomorra está debajo del mar muerto. ¿Sabías eso? Sodoma y Gomorra está debajo era un valle y ahora es un lago. Ahí están, ahí han encontrado, ¿verdad?, que ahí estaba Sodoma y Gomorra. Fíjese, por ejemplo, los egipcios tienen historia que ellos relatan la salida de Israel y la apertura del mar. No nada más el testimonio viene de parte de los cristianos, ¿verdad? Eso se la cree, ¿no? El mundo ha sido testigo del testimonio de Dios. El diluvio se encuentra casi en todas las culturas. El diluvio universal. Hay testimonios de un diluvio. En Babilonia en el siglo XIX, en Nínive, fueron encontrados 25,000 tablillas de arcilla con varios escritos, y los babilónicos hablaban de la existencia de un diluvio. ¿Sí? En Asia, las culturas hindús hablan de que a lo que ellos llaman el Samvartaka, ¿verdad? Espero que no se diga así, o si se dice así, no sé. Volverá a destruir la tierra como lo hizo en tiempos antiguos, con aguas torrenciales. Así dice una de las historias de los asiáticos, los hindús. Los aztecas, la cultura mesoamericana habla de las aguas de arriba se juntaron con las aguas de abajo y borraron los horizontes. Es un escrito de estas épocas, ¿sí? Y en China, increíblemente, y el nombre es tremendo, escuche esto: Nuwa, ¿verdad? Nuwa. Hay una historia en China, usted lo puede constatar, ¿verdad?, que es reconocida no por creyentes cristianos, pero Nuwa fue un hombre que se salvó con su mujer, sus 3 hijos y sus 3 esposas en una embarcación. Existe esta historia en los chinos. ¿Okay? Entonces hay un testimonio palpable, hermanos. El testimonio de la Biblia no son fábulas, no son leyendas, es verdad. ¿Estamos ahí, hermanos? Es verdad. Debemos estar atentos por ese testimonio que nos da del Señor Jesucristo, que lo vieron, lo escucharon, lo palparon. Rápidamente, número 2, ahí va. Y con esto yo creo que lo voy a dejar hasta ahí. Número 2, hay que estar atentos a la palabra de Dios, ¿sí?, por su exactitud profética. Ahí, 1 Pedro 2, versículo número 19. Tenemos también la palabra profética más segura, ¿sí, hermano? Yo sigo con 2 de Pedro, gracias. 2 de Pedro dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Escúcheme bien, la Biblia es el libro de profecías. En el tiempo en que vivimos, nosotros podemos constatar centenas de profecías que la Biblia tiene, todas ellas cumplidas. Nomás lo voy a mencionar. La Biblia nos relata mínimo 300 profecías del Señor Jesucristo.
en el Antiguo Testamento y todas y cada una de ellas cumplidas cabalmente en el Nuevo Testamento. 300 profecías. ¿Recuerda? Aquí estuvimos estudiando los miércoles los reyes. ¿Se recuerdan que estudiamos a Josías? Josías. A mí me gustan las profecías de Dios, porque las profecías de Dios, aparte de que son exactas, son claras. La Biblia nos habló en 1 de Reyes 13:2, no lo vean. Se anuncia el nacimiento de un rey, y dice Dios, nacerá un rey llamado Josías. Y él va a terminar con la idolatría. 300 años después, nace un rey llamado Josías y termina con la idolatría. No son profecías obscuras que nadie puede entender, ¿verdad? Como Nostradamus, ¿verdad? Que todas sus profecías aplican para el 2016, 2017, 2018, ¿verdad? Hay que escuchar sus profecías de Nostradamus y estas aplican aquí, y verdad, y son oscuras, no se entienden, son figuras, no hay claridad. El Señor no es así. El Señor dice, va a haber un rey, se va a llamar Josías, ¿verdad? Y va a destruir la idolatría de la nación de Israel, y así lo hizo. Por ejemplo, el Señor Jesucristo, cada una de sus profecías se cumplió cabalmente. ¿Dónde nacería el Mesías, hermanos? En Belén, y así fue, ¿sí o no? Y la Biblia lo dice en el libro de Miqueas, ¿verdad? 5:2, que nacería en Belén, y nació en Belén. El Señor no nos relata una ciudad por ahí montañosa, oscura, con nubes arriba, por ahí va a nacer el Salvador, quién sabe qué ciudad será. Y a cada quien interpreta, a lo mejor fue en Guadalajara, a lo mejor era en Jerusalén, a lo mejor era Damasco, y una controversia, y cada quien interpretando. Dios es claro, las profecías de la Biblia son exactas y perfectas. ¿Estamos ahí? Ok, fíjese bien, hermanos. Debemos estar atentos a ella por su exactitud profética. Pero vea aquí algo bien interesante para dar término al estudio de hoy. Versículo 19. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Escúchame bien. Si tú atiendes a la Biblia, a la profecía de la Biblia, acuérdate que debes estar atento a ella como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Estamos en un mundo en tinieblas. Este mundo no está bajo luz. Este mundo está en tinieblas. Y eso debemos entender, no, que el Señor es el Señor de todo. No. Este mundo está en tinieblas, porque está bajo el maligno. Y él tiene un imperio, según Colosenses 1, no lo ven por el tiempo, un imperio de maldad, un imperio de tinieblas. Mientras Satanás gobierne este mundo, ¿por qué creen que la gente blasfema de Cristo? No quiere saber nada de Dios, porque este mundo está en tinieblas, porque está bajo el maligno, está en oscuridad. Y entonces Dios nos dice, cuando yo te doy mi palabra, ¿verdad? Y hoy me quise traer mi Biblia que me duró 7 años, por eso está así, ¿no? Está un poco viejita. Hermanos, este libro nos debe servir como una lámpara. Salmo 119, 105, por favor. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Este libro funciona como una lámpara. Escúcheme bien, el día que usted no lee y medita y guarda este libro, usted puede ser extraviado en las tinieblas de este mundo. ¿Estamos aquí? Aunque tienes el Espíritu Santo, aunque eres hijo de Dios, si no sigues atentamente este libro, te puedes extraviar, te puedes perder. Y es lo que va a tocar Pedro. Pedro empieza a decirles en capítulo 2, versículo 1, no lo vea, les dice lo siguiente: pero pongan atención a este libro, porque va a levantarse muchos falsos profetas. Así que anden con este libro, este mundo está en tinieblas. Agárrenlo como su lámpara, que ilumine su camino, no se alejen de él y estarán seguros. Escúcheme bien, este libro nos da su luz en un mundo en tinieblas, alumbra nuestro camino y delata las mentiras, las falsas profecías. ¿Alguien sabe qué dice Mateo 24:36? Y si no, ayúdenme a leerlo. Mateo 24:36. Ahí lo puede leer, por favor. Ok, aquí la Biblia nos habla acerca de la venida del Señor y nos dice y nos revela que nadie sabe ni el día ni la hora en que el Señor vendrá. Ni aun los ángeles que están delante de la presencia del Señor saben cuándo es la venida de Jesús. ¿Qué será? ¿Qué hicieron los falsos testigos de Jehová? ¿Alguien sabe qué dijeron respecto a la venida de Cristo?
Dieron fechas, ¿verdad? Varias veces, no una. Dieron varias fechas sobre la venida de Cristo y tuvieron que cambiar el espíritu de su mentira por otra mentira más y dijeron, no, vino espiritualmente, ¿verdad? Ok. Escuchó en el año 2000, los que andamos en esas épocas, todavía no éramos ni tan bebés, ¿verdad? Ya estamos grandecitos. ¿Qué iba a pasar en el año 2000 según el mundo? Se iba a acabar el mundo. Ni se la creyeron, pues estaban haciendo fiestas, ¿verdad? Estaban celebrando Año Nuevo comiendo pozole, ni se la creyeron ni ellos. Pero el mundo, las profecías, ¿verdad? Un hombre dice, va a ocurrir esto, o como aquel profeta, aquel que dijo, voy a decir una profecía, y dijo, va a haber un gran temblor en una gran ciudad de este país. Todo el mundo sabe que algún día va a volver a temblar en la ciudad de México, ¿verdad? Esas no son profecías. Ok, pero fíjese bien, hay mucha gente que miente. Y para podernos dar cuenta de la mentira, tenemos que alumbrar con la lámpara de Dios, su palabra. Entonces, si alguien dice, no, que Cristo va a venir tal fecha, ya sacaron cuentas y sacan que tal octubre 7 de 2000, va a venir Cristo. ¿Qué dice este libro? Alumbra su mentira. Nadie sabe, ni el día ni la hora que es cierto, solo mi Padre en su potestad, ni sus ángeles saben. Entonces, hermanos, debemos estar atentos para no extraviarnos. ¿Estamos ahí, hermanos? Para no andar en tinieblas todos extraviados, creyendo una cosa, luego creyendo otra, luego escuchando otra, y al final, ¿qué pasa con la gente que no le da atención a este libro y escucha muchas cosas que dicen gente falsa y mentirosa? ¿Qué acaba pasando con esa gente? Se desvían, ¿qué más? ¿Verdad? Que normalmente esa gente dice que ha escuchado de aquí, ha escuchado de allá, ha escuchado de allá, y al final, ¿qué dicen? Mejor prefieren no creer porque acaban confundidos. ¿Qué me iba a confundir? Ya no me hablo. Ya estoy todo confundido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dan su oído, ¿verdad?, a la mentira. Hermanos, debemos estar atentos a la palabra del Señor. ¿Hasta cuándo nos dice la Biblia? Ahora fíjese bien lo que dice el versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Observe, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Sabe a qué hace referencia eso? Hasta que amanezca. ¿Sí? Ese lucero que sale en las mañanas, ¿verdad? Dicen que creo que hay una primera estrella que sale, ¿verdad? En el amanecer, antes que el sol. Y después viene el sol. Okay, cuando dice aquí, estén atentos como un lugar oscuro, como una antorcha, hasta que amanezca. ¿Sabe cuándo va a amanecer? ¿Sabe cuándo este mundo ya no estará bajo tinieblas? Cuando Cristo venga a reinar. ¿Amén? Entonces habrá luz. Entonces habrá amanecido con la venida del Señor. Y ahí estaremos delante de su presencia. Mientras Jesús, mire, por eso hay que testificar a la gente de Cristo. Hay que hablarles del Señor, están en tinieblas. Traemos nuestra antorcha, hablemos de Cristo a otros para que Jesús reine en sus corazones, para extender el reino de Dios en la vida de otros, hasta que el Señor venga. Y un día cuando Él venga, reinará con vara de hierro a las naciones. Lo hará desde Jerusalén y será de día. ¿Sí estamos aquí, hermanos? Entonces, mientras andemos en este mundo bajo la potestad de Satanás, tenemos antorcha para seguir a Jesús y la verdad de la palabra de Dios. Por último, lo voy a dejar nada más así. Debemos escuchar y estar atentos a la Biblia por su testimonio de Cristo, por ¿qué es que dije? Por su exactitud profética, y número 3, por su inspiración divina. Terminamos con esto, versículo 20 y 21, dice la palabra de Dios. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Esto un día lo voy a explicar con más tiempo. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Cerca de 40, voy a hacer una pregunta. Si yo le preguntara sobre el libro de Primera de Pedro, yo les dijera, ¿quién es el autor de Primera de Pedro? ¿Qué me contestaría usted? Pedro, ok. No, el autor es Dios. ¿Ok? El escritor es Pedro. Es diferente un escritor a un autor. Puede ser que el autor sea el escritor también, pero en el caso de la Biblia, el autor es Dios, el escritor fue Pedro. Y estos hombres, ¿verdad?, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Cualquier libro de la Biblia, el autor es Dios. Pero ahora, fíjese bien, versículo número 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad, ¿qué, hermanos?
Es decir, este libro no fue escrito porque se le ocurrió a los hombres, porque Pedro dijo, voy a escribir, ¿verdad? No fue por su voluntad. Dios los dio a hablar y a escribir, ¿sí?, este precioso libro. Fíjese bien, no fue traída por voluntad humana. Cerca de 40 escritores usó Dios para darnos la Biblia. 66 libros. Cerca de 40 escritores vivieron en diferentes tiempos, bajo diferentes culturas y circunstancias. Hubo escritores que fueron hombres muy reconocidos, reyes, pero también hubo pescadores, hombres humildes que Dios escogió para darnos su palabra. Cerca de 40 escritores, pero ninguno de ellos por voluntad propia escribió, sino por voluntad de Dios. Además, escúcheme bien, fueron inspirados, dice la Biblia, versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La palabra inspiración en este texto es la palabra griega fero, que significa librados de error. Escúcheme bien, ellos escribieron, Dios los libró de errores cuando ellos escribían o hablaban acerca de la palabra de Dios. Cada escritor guardó sus características personales de cómo escribía. Por eso tú puedes leer las epístolas de Pablo y tienen una personalidad de escritura. Tú lees a Pedro y tiene su propia personalidad de escritura. Por eso muchos caen en que Hebreo lo escribe Pablo, que no dice quién fue el escritor, por la personalidad que se ve reflejada en la escritura. Tú puedes ver el escrito de alguien, identificar qué persona la que escribe aquí en la tierra. Puedes, no solo por la letra, pero por el contenido. Puedes ver, esto lo escribió mi mamá, esto lo escribió mi hermana, ¿verdad? Hay personalidad tras cuando uno escribe. Eso el Señor lo dejó, lo respetó. Si no, todo el libro sería igual, todo se escribiría igual. Pero hay esa libertad, ¿verdad?, de guardar la personalidad del escritor. Mas Dios los libró de error. Eso significa que los inspiró. A mí me dicen, pero ese libro lo escribieron hombres. Y mira, qué inteligentes ustedes. Sí, exactamente, lo escribieron hombres, ¿verdad? Pero lo inspiró Dios. Y luego le digo, pero no fueron cualquier clase de hombres. Terminamos ahí, vea lo que dice la Biblia. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los, ¿cómo les llaman? Santos hombres de Dios. Y digo, pero ¿sabe qué? Ninguno de esos hombres, aunque tuvieron muchos errores, era un impío, no eran hombres que vivían en el pecado, eran hombres bien consagrados a Dios, hombres apartados del pecado, amantes de su Señor, vivieron para Él, tuvieron fallas, lo podemos ver en los escritores, pero no eran hombres impíos, eran hombres muy entregados a Dios, que el Señor tomó para inspirar su palabra. Fueron movidos por el Espíritu de Dios. La verdad les fue dada por el Espíritu de Dios. Escribieron con sus características humanas, ¿verdad?, lo que Dios les dio a escribir, pero Dios los inspiró, que significa que los libró de todo error. Amén. La Biblia tiene una característica, y lo vamos a dejar. Dice, ninguna profecía de la palabra de Dios es de interpretación privada. Lo voy a explicar en la próxima clase con mayor detalle. Pero es decir, la Biblia tiene una unidad perfecta. Cada libro embona perfectamente los 66 libros. Vamos a suponer, y con esto termino, que hace 2000 años alguien decidió escribir sobre algún tema de la Biblia y escribe sobre la moral de los hombres. En 2000 años es posible que hayan escrito unas cosas. 1000 años después, otra generación de gente, bajo otro contexto, escribió sobre la moral. Y en el presente, 1000 años después, 2000 años después, alguien escribe sobre la moral. Usted ve los escritos de hace 2000 años, 1000 años, y ahora el mundo cambia. Su moral, ahora es lo que escribieron hace 2000 años diferente a lo que escriben ahora, ¿verdad? Y inclusive aquí mismo, usted puede ir a un grupo de personas y decir, escríbeme sobre la moral, ¿qué tú piensas? Y a ver, ustedes escriben sobre la moral, ustedes escriban. Y todos van a escribir diferentes puntos de opinión y no va a concordar nada. Cada quien dice, cada cabeza es un mundo, ¿verdad? Diferentes pensamientos y opiniones. Pero ¿sabe qué sucedió con la Biblia? Los 40 escritores no escribieron opiniones, escribieron la verdad. La verdad eterna de Dios. Y aunque este libro fue escrito desde Job
Génesis, el Éxodo, casi más de 3.000 años de diferencia entre la escritura, perdón, más de 1.500 años, o 1.800 años entre Job y Apocalipsis. ¿Sí? Se ve que el primer libro escrito fue Job, antes inclusive de Génesis. Usted ve estos libros y contienen la misma verdad, no se contradicen entre sí. ¿Quién pudo preservar el mismo pensamiento en los hombres, la misma verdad en el transcurso de 1.700, 1.800 años? ¿Quién le dio el mismo pensamiento y la misma doctrina a 40 diferentes hombres que nacieron en diferentes lugares, diferentes contextos, situaciones, tiempos? ¿Por qué no daban distintas opiniones respecto al amor, a la santidad? ¿Por qué no hablaron diferentes sobre la creación? ¿Por qué siempre dijeron lo mismo? Nunca estuvieron juntos muchos de ellos. ¿Por qué siempre hablaron la verdad? Porque la Biblia es inspirada por Dios. Dios les dio la verdad a cada uno de ellos. Y por eso tenemos este libro, al cual hacemos muy bien en estar atentos. ¿Puedes decir amén y darle gracias a Dios por la Biblia? Gracias a Dios. Hermanos, ¿por qué no hoy vienes al altar y dices en tu lugar ahora y dices: Señor, quiero abrazar este libro como un milagro, estar bien atento? Va a haber muchas mentiras, muchas falsas profecías, pero quiero andar cerca de esta antorcha que alumbra en lugar oscuro.